Hay una fuente reciente que está dibujando un panorama bastante alarmante sobre cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Cuba para marzo de 2026. La verdad, describe una situación de máxima tensión. A continuación, vamos a desglosar los puntos clave de este texto para entender bien su perspectiva, que es, bueno, bastante contundente. Y bueno, la fuente arranca así, sin rodeos, con esta afirmación tan directa como dramática. Ojo, no se está hablando de un riesgo a futuro o de algo que podría pasar. No, según el autor de este texto, es una guerra que ya está ocurriendo ahora mismo. Así que vamos a ver cómo se sostiene un argumento tan fuerte. Empecemos por la idea central, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere la fuente exactamente cuando habla de una guerra declarada? Es importante aclarar que no se trata de un conflicto convencional, con ejércitos y batallas. Es algo bastante más complejo. Aquí está el meollo del asunto. Para este texto no estamos hablando de una simple amenaza en el horizonte. La fuente insiste en que las acciones y las declaraciones que se están viendo en este momento ya han superado la diplomacia e incluso las sanciones económicas de siempre. Se trata ya de un verdadero estado de agresión activa. Entonces, la pregunta es obvia. ¿En qué se basa la fuente para hacer una afirmación así? Bueno, pues analiza lo que llama los frentes del conflicto, que básicamente son las distintas formas de presión que, según el texto, se están ejerciendo contra Cuba. Según este análisis, la ofensiva empieza por las palabras, por la retórica. La fuente destaca una serie de declaraciones de muy alto nivel que van subiendo de tono. Mencionan, por ejemplo, la idea de que Cuba está viviendo sus momentos finales. Hablan de advertencias enviadas por una coalición militar e incluso de conversaciones clave en una cumbre regional. Todo esto, al parecer, culmina en una amenaza mucho más explícita. Y esta es la cita que la fuente presenta como la evidencia más clara de todas. Se le atribuye a Donald Trump, y bueno, la frase «después de Irán, Cuba será la siguiente», es utilizada por el autor para decir que aquí no hay ambigüedad, que es una declaración de intenciones en toda regla. La fuente también le pone muchísimo énfasis a las palabras, a la terminología. Sostiene que llamar embargo a lo que está pasando es quedarse corto, es un eufemismo. Para el autor, el término correcto es bloqueo. Y la diferencia es clave. Un embargo es una restricción comercial, pero un bloqueo, eso ya es considerado un acto de guerra, diseñado para aislar y asfixiar por completo a una nación. El texto identifica una fecha muy específica como un punto de inflexión, un día en que la presión se intensificó de manera brutal, el 29 de enero. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente ese día? Pues aquí lo vemos. La fuente explica que una orden ejecutiva de esa fecha, en la práctica, cortó la llegada de petróleo y otros suministros que son vitales para la isla. Esto, claro, convirtió el bloqueo en una herramienta de asfixia económica muchísimo más potente. Después de describir toda esta presunta agresión, la fuente le da un giro a la narrativa. Ahora se enfoca en el otro lado de la historia, la resistencia del pueblo cubano. Y por supuesto, el impacto real que todas estas medidas tienen en la vida de la gente. El texto describe cómo estas presiones se sienten en el día a día de los cubanos. Apagones, escasez de productos básicos y un costo de vida que se va por las nubes. La fuente no ve esto como una simple consecuencia económica, sino como el objetivo de una guerra de desgaste para minar la moral de la población. Pero, a pesar de todas estas dificultades, el texto también nos muestra una imagen de resistencia. Esta cita: «Pero eso no será tan fácil», resume perfectamente el argumento de la fuente, que el pueblo cubano está organizado, está preparado para resistir y que no se va a dejar doblegar así nomás. Este número, 180 kilómetros, lo usa la fuente para resaltar algo que a veces se nos olvida: la geografía. Esa es la poquísima distancia que separa Cuba de Estados Unidos, una proximidad que, según el texto, magnifica toda la tensión y hace que el conflicto se sienta increíblemente cercano. Y si la cercanía geográfica ya era un factor, la fuente añade una complicación estratégica todavía mayor: la existencia de una base militar de Estados Unidos dentro del propio territorio cubano. Este es un factor que, desde la perspectiva del autor, altera por completo el equilibrio de poder en la zona. Con todo este panorama sobre la mesa, ¿hacia dónde puede ir la situación? La parte final del texto explora justamente eso, el futuro incierto y los posibles desenlaces de este conflicto tan tenso. La advertencia final de la fuente es de urgencia total. Describe la situación como un polvorín. La idea que transmite es que la tensión es tan, pero tan alta, que cualquier pequeña chispa, cualquier incidente menor, podría desencadenar un conflicto abierto que sería incontrolable. Y el texto cierra con un mensaje muy directo, usando esa expresión tan cubana: pan comido.
Con esto, el autor advierte que una posible intervención militar no sería un paseo por el parque, todo lo contrario, se encontraría con una resistencia feroz, lo que significaría un combate largo y con un costo muy, muy alto. Para reforzar su punto, la fuente echa la vista atrás a la historia. Traza un paralelo con la intervención estadounidense de 1898, a la que llega a llamar la Primera Guerra Imperialista de Estados Unidos. La advertencia implícita es que lo que está pasando en 2026 podría ser un eco de ese pasado, el inicio de un nuevo capítulo de conflicto, pero con un desenlace que nadie puede prever. Y así, el análisis nos deja reflexionando. El argumento central del texto se convierte en una pregunta que queda abierta y la verdad es bastante preocupante. Si, como el autor insiste, la guerra ya comenzó, la única incógnita que queda por resolver es cuál será su desenlace.